este ya no es el Brasil de siempre. En cuestión de días, medio mundo casi se autoconvenció de que aquello era una realidad. Tras el 1-1 ante Marruecos en el debut, los viejos fantasmas volvieron a acechar. Volvieron las dudas, la presión y ese eterno miedo de que Brasil tenga todo el talento del planeta, pero carezca de la estructura necesaria para superar los momentos de máxima presión. Millones de aficionados presenciaron aquel primer partido contemplando a una sección que por momentos asustaba, pero seguía mostrando demasiadas lagunas en su propuesta de juego. La delantera presentaba nombres temidos por cualquier rival del mundo, un centro del campo curtido y un banquillo repleto de auténticas estrellas. Sin embargo, seguía quedando una sensación de obra inacabada, y para un país que jamás mide el éxito con meras promesas, juego vistoso o potencial teórico, un punto sabe a fracaso. En Brasil, la Copa del Mundo jamás es un simple torneo, es la obsesión absoluta que paraliza a todo un país. Y si la canariña deja de ser ella misma, el deporte nacional estalla de inmediato. ¿De verdad este bloque está listo para campeonar? ¿Será Carlo Ancelotti capaz de levantar un bloque competitivo en tan poco tiempo? ¿Podrá por fin Vinicius ser el líder de su selección y asumir el rol decisivo que ya ejerce en el Real Madrid, o se trata de otra selección condenada a sufrir por la herencia del pasado? Sin embargo, aquel estreno resultó un espejismo. El giro de guión vino con lo que ocurrió después, cambiando por completo el clima en el vestuario. De repente, este Brasil ya no parecía un puñado de individualidades buscando soluciones por su cuenta. A base de destellos de clase individual, se mostraron como un bloque ordenado, letal y sumamente solidario. Parecían un auténtico bloque que encontraba su verdadera identidad de juego. Y por eso mismo, este Mundial de 2026 tiene encima un problema muy serio. Hablo de la amenaza real que representa Brasil, no por tener cracks, porque de eso siempre les han sobrado. El verdadero peligro es que esta versión de Brasil parece haber encontrado esa pieza clave que a las anteriores selecciones siempre les terminó faltando para reinar. A veces, la respuesta más sencilla suele ser la correcta. Se equivocan por completo. Desde que Brasil empezó a encontrar su propio ritmo, casi todo el planeta fútbol se ha limitado a señalar lo evidente, que si Vinicius Jr. por fin brilla con luz propia en la selección brasileña, que si Carlo Ancelotti ha traído su gen ganador, que si la delantera vuelve a ver puerta con total facilidad. A primera vista, todo eso tiene sentido, pero esos análisis de barra de bar pasan por alto el verdadero debate que late esta Copa del Mundo. La canariña no es temible ahora mismo solo porque una de sus estrellas flote sobre el césped o porque un técnico de leyenda se haya sentado en su banquillo. Esos detalles son solo los síntomas más evidentes de un cambio estructural gigantesco que se está fraguando en las entrañas de este vestuario. Durante demasiados años a Brasil se la ha analizado únicamente bajo el prisma de sus genialidades individuales. Si Neymar sacaba la varita, la canariña parecía sencillamente imparable en el campo, pero si Vinicius se atascaba, se cuestionaba de inmediato todo el engranaje de ataque. En los platós solo se hablaba de los cracks, de chispazos mágicos en el área, del talento puro, un bucle vicioso y nocivo que se repetía sin descanso de una gran cita internacional a la siguiente. Con la victoria llovían los elogios para las figuras, pero si se caía, la hoguera devoraba a esos mismos líderes. Sin embargo, los combinados campeones más legendarios de la historia rara vez han estado a merced de un solo futbolista. Crecían desde un modelo de juego tan sumamente definido que cualquier individualidad se veía potenciada de inmediato por el colectivo que la abrigaba. Esa pizarra fue la clave del éxito de aquella Argentina campeona en el año 2022. También sostuvo la hegemonía histórica de nuestra España. Es lo que mantiene a Francia en el primer vagón de favoritos a través de diferentes generaciones. Y miren a Brasil, fábrica inagotable de los mejores jugadores que jamás han pisado un terreno de juego en toda la historia, y seguía buscando a ciegas un estilo identitario propio durante décadas enteras. Y ojo, porque ahí radica el gran error de bulto de quienes analizan su momento actual con ligereza. Se empeñan en pensar que la gran mejoría de Brasil está en la definición de portería, pero la revolución es de otra dimensión. Todo empezó mucho antes de que el balón llegara a Vinicius, Rafinha o Mateus Cunha, mucho antes de que la canariña fuera una de las ofensivas más temibles. Primero debían dejar de ser el mismo Brasil que todos creíamos conocer también de memoria en las tertulias. Para entender por qué este Brasil actual es diferente, tú y yo debemos analizar por qué fracasaron aquellas plantillas repletas de estrellas y de
talento en el pasado. El problema nunca ha sido la falta de cracks. Jamás escaseó en el fútbol brasileño. Tras generación, no han dejado de fabricar talentos de otra galaxia, delanteros de talla mundial, centrocampistas con una creatividad única, defensas imperiales de primer nivel y guardametas capaces de sostener un partido por sí solos. Sin embargo, cada 4 años resurgía el mismo debate en la prensa. Brasil arrasaba con un fútbol espectacular hasta que se topaba con un oponente de su mismo nivel. Cuando el duelo pasaba de la emoción a la pizarra táctica, cuando el campo se reducía y la presión aumentaba, el combinado solía colapsar por completo. Demasiados ataques dependían solo de un destello individual, en lugar de un incisivo funcionamiento colectivo estructurado, y en defensa demasiadas acciones se salvaban por el repliegue físico que por un orden táctico real. Lo más preocupante para la prensa, demasiada responsabilidad recaía en los hombros de una estrella solitaria obligada a resolver cada escenario crítico. Durante muchos años ese salvavidas fue Neymar. Si Brasil se atascaba en el campo, las cámaras lo buscaban a él. Toda la presión recaía sobre su espalda. Aunque él solía regalar momentos mágicos sobre el césped, ningún país puede conquistar el torneo más exigente del planeta esperando que un solo futbolista arrastre a toda una nación hacia la gloria. Tras el doloroso fracaso en el Mundial de 2022, un periodo de inestabilidad, hubo relevo en el banquillo y cambiaron las ideas tácticas, pero las buenas sensaciones iniciales pronto dieron paso a más dudas, fracasos que dolieron de verdad. Sobre el papel un once de gala temible, pero faltaba algo imposible de medir o cuantificar con valor de mercado ni estadísticas individuales. Carecía sencillamente de una identidad futbolística clara. Cracks que parecían totalmente imparables en sus respectivos clubes de repente se mostraban dubitativos al vestir la camiseta amarilla. Aquellas sociedades sobre el césped jamás terminaron de cuajar, los roles se solapaban constantemente. En lugar de simplificar el juego para sus rutilantes estrellas, la selección brasileña lo complicaba todo en exceso. Era un mal endémico, un secreto a voces que casi nadie se atrevía a confesar. Nunca residió en si Brasil tenía suficientes futbolistas de primer nivel. La verdadera incógnita era si esos nombres propios sabían actuar realmente como un bloque cohesionado sobre el césped, y ahí, señores, es donde radica el gran reto que un técnico como Carlo Ancelotti tuvo que asumir al aceptar uno de los banquillos más calientes de todo el panorama futbolístico. Cuando Carleto se hizo cargo de la canariña, la prensa exigía que hiciera milagros inmediatos. Sin embargo, lo que no sabían es que Ancelotti nunca ha forjado sus grandes obras maestras a base de pócimas mágicas, las levanta desde la sensatez y el orden. Yació fuera en el Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, el Real Madrid o el Bayern de Múnich. Su mayor virtud jamás ha sido la de diseñar pizarras revolucionarias ni inventar el fútbol. Su genialidad reside en saber potenciar lo mejor de cada uno de sus futbolistas y encajar las piezas en un esquema donde todos puedan brillar al unísono con libertad. Esa filosofía tan pragmática acabó siendo la piedra angular del resurgir brasileño. Tras el pinchazo decepcionante en el debut contra Marruecos, el de Reggiolo no buscó atajos de cara a la galería, tampoco señaló públicamente a su vestuario en rueda de prensa. Tiró por la borda su proyecto de la noche a la mañana. Al contrario, expuso un diagnóstico tan sencillo como demoledor para el fútbol moderno. A esta selección se le exigía demasiado, a cada jugador en tareas demasiado complejas, demasiados problemas a la vez. El centro del campo carecía de un reparto de funciones claro. La línea de contención quedaba constantemente al descubierto y arriba sus atacantes recibían el balón en zonas donde se veían obligados a inventarse cada jugada de peligro. Sobraba talento por doquier, pero no había una dirección clara. Por eso Ancelotti decidió simplificarlo todo. La evolución táctica en la pizarra, pasando del 4-2-3-1 a un 4-3-3 más equilibrado, fue vital, pero el dibujo táctico en sí nunca fue el verdadero foco. La clave estaba en definir los roles. Casemiro, por ejemplo, ya no tenía que preocuparse por abarcar parcelas inmensas en solitario y volvió a erigirse en el ancla defensiva. Bruno Guimaraes recuperó la total libertad para mandar con el balón en lugar de reestructurar constantemente la medular. Paquetá se convirtió en el nexo ideal con la zona ofensiva, abandonando esa búsqueda solitaria del balón en tres cuartos. Vinicius ya no tenía que soportar todo el peso del ataque. Rafinha ensanchaba el campo por el flanco opuesto, mientras
La movilidad constante de Matheus Cunha generaba pasillos letales para las internadas de sus compañeros. De repente, cada jugador sabía perfectamente no solo qué tenía que hacer, sino también lo que debía dejar de hacer. Esa pequeña gran diferencia lo cambió absolutamente todo. Brasil ya no dependía de la pura inspiración individual. Por primera vez en muchos años actuaban como un bloque perfectamente conjuntado y dinámico. Los sistemas colectivos se valoran por cómo funcionan cuando todo marcha, según el libreto de la teoría. Pero los esquemas verdaderamente brillantes demuestran su valor al lograr simplificar los momentos más complejos del juego. Eso es precisamente lo que empezó a ocurrir con la Canariña. Entendiendo cada uno su rol, el fútbol colectivo se volvió mucho más simple. La circulación fluía antes de lo previsto. El juego asociativo era natural. Parecían cerrados hace días. De pronto todo fluye en el campo. No es porque la Canariña haya descubierto un crack de la noche a la mañana, es porque al fin cada pieza encaja dentro de un sistema diseñado para potenciar al máximo sus virtudes en lugar de exponer sus carencias tácticas. Nadie escenifica esta metamorfosis futbolística como Vinicius Jr. Durante años el mismo debate le perseguía cada vez que se ponía la mítica camiseta verde-amarela. ¿Por qué ese extremo tan absolutamente desequilibrante con el Real Madrid no brillaba igual? Al jugar con la selección, el misterio nunca fue por falta de ganas o talento, una cuestión de libertad. En el Real Madrid, Vinicius sabe de memoria de dónde llegará la ayuda, las coberturas, los desmarques y qué espacios exactos están despejados para él. Bajo la batuta del técnico Carlo Ancelotti, ese orden táctico por fin se ha trasladado a la selección brasileña. En vez de pedirle que se invente cada ataque, ahora el bloque solo le pide encarar al defensor rival, explotar el espacio y confiar en sus socios sobre el césped. El impacto ha sido inmediato. Los rivales ya no defienden solo a una amenaza individual. Tienen que frenar a todo un sistema ofensivo diseñado para hacer brillar su recurso de ataque más imparable, brutal. Esta misma idea táctica ha relanzado el papel de Matheus Cunha. La prensa debatía si de verdad era el 9, indiscutible para liderar la delantera de la selección de Brasil. Pero Carlo Ancelotti nunca buscó nombres famosos en las portadas, buscaba un perfil táctico idóneo. Los movimientos constantes de Cunha arrastran a los defensas centrales fuera de su sitio, liberando espacios idóneos para que jugadores como Vinicius o Rafinha hagan daño por dentro sin ver portería. Genera un desgaste brutal que no se nota en los datos del marcador final. Los planteamientos modernos valoran este tipo de esfuerzo invisible, tanto como las genialidades que acaparan los focos. Por detrás, Bruno Guimarães se ha convertido silenciosamente en el motor absoluto del renacer brasileño. Mientras los titulares de la prensa, lógicamente, ensalzan los goles y asistencias, Bruno Guimarães domina algo que es mucho más valioso: el metrónomo del partido. Él decide cuando Brasil mete la quinta marcha o frena el juego, marcando hacia dónde debe fluir el balón. Lado, Casemiro luce liberado, rejuvenecido, y no porque de repente tenga menos años, sino porque por fin deja de librar batallas que ya no le corresponden. Ahora cada futbolista asume su propio rol en el puzzle en vez de querer resolver todo el cuadro solo. Es por eso que Brasil transmite ahora más calma, velocidad y un peligro devastador. Magia sigue estando ahí. La diferencia es que este talento innato por fin tiene estructura. Las revoluciones más temibles sobre el césped raramente empiezan con la pizarra. Todo nace de la fe. Cuando los brasileños dejaron de obsesionarse con tapar los errores del compañero, empezaron a creer en el talento del otro. Ese cambio de chip contagió a todo el grupo con una rapidez pasmosa, mucho antes que cualquier mero ajuste táctico. Se nota incluso en los pequeños detalles. Vinicius ya no juega con esa losa sobre sus hombros de tener que salvar a su patria en cada jugada. Aquella timidez que le pesaba tanto en los torneos anteriores ha desaparecido. En lugar de empeñarse en buscar regates imposibles, ahora ataca con paciencia y con la certeza de que el apoyo va a llegar. La confianza ha desterrado a la prisa, otorgando una lucidez absoluta a cada decisión. Esa seguridad se respira en el campo. Bruno Guimarães asume el mando en cada salida de balón porque sabe perfectamente cómo van a reaccionar sus compañeros de filas. Lucas Paqueta ya no tiene que contener su instinto ofensivo para corregir desajustes tácticos en otras zonas del campo. Incluso Casemiro, tras años de debate sobre si su mejor nivel ya había pasado, se muestra hoy mucho más fresco y liberado.
El motivo de esto es simple: el esquema táctico vuelve a estar diseñado para que brille a su manera. Y es que los grandes cracks nunca pierden su calidad de la noche a la mañana. Generalmente, lo que pierden es el contexto adecuado para brillar en el campo, y esa mejoría se contagia directamente a toda la saga brasileña. Marquinhos ha dejado de ser un defensa central que solo destruye el juego rival para convertirse en el auténtico líder, organizador de la retaguardia de Brasil, ordenando la posición de sus compañeros de saga antes de que aparezcan las amenazas rivales. Mientras tanto, Gabriel gana duelos aéreos con absoluta confianza en sí mismo, sabiendo que el muro de contención que tiene justo delante lo protege de quedar expuesto innecesariamente en defensa. Gracias a este trabajo colectivo, Alisson ya no se enfrenta a situaciones caóticas que exigen a los porteros realizar paradas salvadoras que parecen imposibles de ejecutar de otro modo. Su enorme templanza se contagia a toda la defensa, hace que Brasil se muestre firme incluso en momentos más críticos de cada partido. Y la prueba más evidente de esta gran evolución de Brasil sea lo que sucede cada vez que hay cambios sobre el césped. La identidad no se pierde por la entrada de nuevos futbolistas. Igual si entra Neymar, Martinelli o Endrick, o cualquier otro futbolista desde el banco, la idea de juego se mantiene intacta. Brasil ya no depende del destello de una única estrella para salvar los muebles. Por fin vemos a un bloque sólido, un equipo mucho más difícil de batir y neutralizar, donde el gran argumento diferencial es el colectivo, que conecta todas sus piezas. Llegados a este punto, el debate mediático sobre la canariña debe cambiar por completo de rumbo. Llevamos semanas discutiendo si esta plantilla tiene el talento individual suficiente para conquistar la próxima Copa del Mundo. Pero ese nunca ha sido el verdadero dilema. Brasil siempre ha tenido futbolistas con un talento descomunal. La gran pregunta es si tú y yo estamos ante un equipo capaz de reinar por fin en el torneo de selecciones más grande de América de formas muy distintas. Y es precisamente ese detalle el que hace que esta versión sea más peligrosa que las anteriores. Los grandes campeones de época no pasan a la historia por avasallar a cada rival. Se les recuerda siempre por saber sobrevivir a diferentes batallas en el campo. A veces arrollan a rivales inferiores con un fútbol ofensivo. Les toca encerrarse y defender con el alma ante colosos del torneo. A veces dominan el juego y en ocasiones saben cómo sufrir para morder de forma letal en el minuto idóneo de partido. Los campeones mundiales más grandes de la historia se definen por su instinto de adaptación, no por la perfección absoluta. Esa es la gran virtud de la Argentina de 2022. No jugaban cada partido con el mismo libreto. Ellos corregían, se amoldaban y siempre hallaban un camino diferente si la idea inicial fallaba por completo. Por primera vez en muchos años, Brasil empieza a mostrar esos mismos síntomas de madurez. Si el rival muerde arriba con rabia, la canariña ya posee un centro del campo capaz de burlar la presión con pases de tiralíneas en lugar de buscar solo la clásica genialidad individual. Plantan un bloque bajo asfixiante Vinicius. Rafinha y Paquetá tienen calidad de sobra y movilidad de sobra para derribar cualquier cerrojo en el área. Y si proteger una renta mínima en el marcador pasa a ser la obsesión, el bloque defensivo de Carleto guardará el orden táctico en lugar de ser un absoluto caos. Hay respuesta para todo, porque este bloque ya no se sostiene en un único plan sobre la pizarra. Tal vez sea el mayor éxito que Carlo Ancelotti haya logrado jamás. No se limita a que esta Brasil sea más divertida de ver. Un equipo indestructible. El planeta entero sigue alucinando con goles de fantasía, con regates de videojuego y grandes nombres galácticos. Pero fíjate bien, porque ese brillo solo fluye cuando hay orden de hierro. Ahora cuentan con un bloque invisible y sumamente sólido. Las estrellas resuelven partidos, como ha sido siempre. La gran diferencia hoy es que ya no asumen la presión solos de rescatar a Brasil. La canariña tiene hoy una estructura táctica capaz de sostener a cualquier estrella, y el fútbol demuestra que cuando un gigante con ese enorme talento haya esa estabilidad en el campo, el resto de selecciones tienen motivos para temblar. Cuidado con esto, porque es el aviso que todo candidato al título mundial debe tener presente. Nadie dice que sean un equipo invencible, ni mucho menos. Todavía no han tocado metal en este torneo. El fútbol nunca es matemático. Una lesión inoportuna, un arbitraje polémico o un mal día en el cruce pueden arruinar un ciclo de 4 años. Aún así, los rivales que analizan a Brasil ya no se enfrentan al mismo bloque
que dominaban hace unos meses. Durante años la pizarra de los técnicos sabía exactamente cómo lograr desquiciar a la canariña. Gente encima de Neymar sin tregua, tapar todos los pasillos interiores, aguantar primera oleada y esperar a que el partido cayese directo en la pura frustración y el caos absoluto. Esa funcionó más veces de las que desearían admitir sus aficionados, pero este Brasil ya rompió ese molde. Si tapan a Vinicius, otro jugador atacará de inmediato ese espacio libre que genera. Si presionan la medular táctica, Bruno Guimaraes y Casemiro encuentran líneas de pase totalmente limpias, y si Brasil no domina la posesión del balón, ahora se muy cómodos defendiendo sin la pelota en bloque bajo, para luego castigar con una transición letal en el momento preciso. Tienen soluciones reales en lugar de buscar siempre un milagro. Eso cambia por completo el panorama de los grandes favoritos. Francia tiene un despliegue físico excepcional y de primer nivel. España sigue siendo uno de los equipos con el juego técnico más depurado del campeonato. Argentina mantiene intacta esa fe ciega del campeón. Sobre el papel, Inglaterra tiene posiblemente la mejor plantilla. Sin embargo, cada de estas potencias debe medirse a una Brasil muchísimo más impredecible y peligrosa. Y la incertidumbre suele ser la mejor arma en las eliminatorias directas, porque todo plan táctico arranca con la premisa de saber exactamente qué va a ser tu rival. La verdadera explicación de por qué Brasil sea un problema serio en el Mundial 2026. El peligro ya no reside en una sola estrella o en una alineación fija o en una sola genialidad táctica sobre el césped. La verdadera amenaza es que Brasil al fin ha aprendido a ser lo bastante flexible para cambiar su propuesta de juego sin perder ni un ápice de su ADN. Esa es precisamente la virtud que define a los campeones legendarios en la historia de la Copa del Mundo. Las últimas 2 décadas, el planeta fútbol se ha formulado siempre la misma pregunta. Cada vez que Brasil disputaba un mundial, ¿les bastará con su inmenso talento para salir campeones? Al final, viendo la plantilla actual, ese debate parece ya obsoleto. El talento nunca ha sido la pieza que faltaba. Siempre ha sido cuna de futbolistas diferenciales capaces de decidir un gran partido en tan solo un destello. Lo que de verdad les faltaba era una estructura colectiva lo bastante fuerte para sobrevivir cuando ese chispazo salvador no llegaba a aparecer. Y por eso esta selección transmite ahora un aroma muy distinto. No porque todos sus partidos sean perfectos, ni porque hayan superado ya cada escollo en el camino, sino Brasil se comporta al fin como un equipo consciente de su propio potencial. Futbolista asume su cometido y cada línea del equipo rema coordinada hacia el mismo objetivo. Decisión sobre el verde responde a un plan general infinitamente mayor. Esa lucidez suele distinguir a los verdaderos campeones de los simples candidatos en la historia de los mundiales. ¿Logrará Brasil levantar la Copa del Mundo? Hoy nadie puede responder con total certeza. Las eliminatorias directas siempre te castiga al menor desliz, pero hay una realidad que cada día es más difícil obviar. Olvidaos de esa selección que vivía de los recuerdos y sus viejas glorias esperando que un salvador mesiánico viniera al rescate. Señores, esta es una Brasil diferente, ultradisciplinada, mucho más camaleónica y, ojo, más peligrosa de lo que el planeta fútbol todavía se imagina. Y si esta evolución táctica continúa, el gran dilema de este Mundial de 2026 no será frenar a sus cracks. De hecho, esa vieja dependencia era lo que lastraba a la propia canariña.